El hueso de esfenoides. El hueso de esfenoides es un hueso impar, irregular, que va a estar situado en la porción media de la base del cráneo entre el hueso etmoides y el hueso frontal, que son anteriores, y el hueso occipital y el hueso temporal, que son posteriores. Este va a articular con varios huesos, es uno de los huesos que más articulaciones tiene, que es el etmoides, el palatino, el vómer, el frontal, el cigomático, el temporal, el occipital y el hueso parietal. Va a presentar tres partes. Una de sus partes es el cuerpo del esfenoides, que va a estar en la línea media, y las otras son apófisis, que son el ala mayor del esfenoides, el ala menor del esfenoides y las apófisis pterigoides. Este hueso va a tener varias caras, que son 6, va a tener una anterior, una posterior, una superior, una inferior y 2 laterales. Como puede observarse en esta imagen es de una vista superior del hueso esfenoides y está articulando en su cara posterior con el hueso occipital. El hueso esfenoides en su cara superior va a tener estructuras como lo es el yugo esfenoidal, el proceso etmoidal del hueso esfenoides, el surco periquismático, la fosa hipofisiaria o silla turca, el surco del seno intercavernoso, la cresta sinostósica, el dorso de la silla y la apófisis clinoides posterior. Esta cara va a articular en el yugo esfenoidal con el extremo posterior de la crista galli. También va a tener una prolongación a cada lado del dorso de la silla, que va a ser la apófisis clinoides posterior. En su cara anterior podemos observar que va a formar la parte del techo de las cavidades nasales y va a tener un proceso etmoidal que va a articular con la lámina cribosa del hueso etmoides. Va a tener una cresta esfenoidal que va a articular con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Va a tener una abertura del seno esfenoidal y una superficie anfractuosa lateral que va a articular con la cara posterior de los laberintos etmoidales y con la superficie esfenoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. También va a contar con una cara inferior y una posterior. En la cara inferior va a contar con la cresta esfenoidal inferior, el pico de las esfenoides y la cresta esfenoidal. Y en esta imagen podemos observar la cara posterior, que va a ser una superficie cuadrilátera por el medio del cual el esfenoides va a articular con el hueso occipital, como se pudo observar en la primera imagen. Va a tener caras laterales que van a nacer superior y anteriormente de las alas menores e inferior y posterior a las alas mayores. Las alas mayores van a distinguirse en dos caras, en la cara endocranial y la cara exocranial. La cara endocranial va a presentar tres orificios, que son el agujero redondo, el oval y el espinoso. También va a contar con el agujero venoso y el agujero petroso. En la cara exocraniana, que va a estar dividida en dos partes, va a estar compuesta por el borde cigomático, la cara orbitaria y la cara temporocigomática. La cara temporocigomática va a tener dos porciones, que es la porción superior y la porción inferior. Las alas mayores también van a tener bordes, que son el borde medial, el borde lateral. El borde medial va a tener un segmento anterior, un posterior y un medio. En esta imagen podemos observar una cara lateral del hueso esfenoides, en donde podemos observar la apófisis pterigoides y el ala mayor. También puede observarse el ala menor, pero no claramente. La apófisis pterigoides, que es la que se puede observar en esta imagen en la parte inferior, se va a implantar en la cara inferior del hueso esfenoides por medio de dos raíces, una medial y otra lateral. Ambas raíces se reúnen y circunscriben el conducto pterigoideo. Cada raíz se va a componer de una lámina medial y una lámina lateral. Van a tener cara anterior, medial, posterior y lateral.
El hueso cigomático. El hueso cigomático es también llamado hueso malar. Este hueso va a ser un hueso par y también va a ser un hueso irregular. Este hueso está situado en la parte superior y lateral de la cara y está lateralmente del hueso maxilar. Este va a articular con el frontal, el estenoides, el maxilar y el hueso temporal. Vamos a encontrar la cara anterior, que va a tener también cara posterior y cara lateral. En su cara lateral, que va a ser convexa, lisa y va a presentar el agujero cigomático facial, que es el único agujero que podemos observar en la imagen. Va a comprender dos segmentos en su cara medial, que va a ser el segmento anterior o articular, por el medio del cual el hueso cigomático va a articular con la vertiente de la apófisis cigomática del maxilar. También va a tener otro segmento que va a ser posterior o temporal y este va a tener relación con la fosa temporal y con la fosa infratemporal. Estos huesos van a tener varios bordes, un borde en la cara medial, en la cara lateral y un borde posterior. El borde anterosuperior u orbitario que va a formar la fosa infratemporal orbitaria y lateral del borde orbitario, que es el borde que nace la apófisis frontal del hueso cigomático. Aquí podemos observar una cara interna. Este también va a tener ángulos, que tiene ángulo superior, inferior y ángulo anterior y el ángulo posterior. Los accidentes anatómicos. Los accidentes anatómicos son estructuras que tienen los huesos. ¿Cómo podemos observarlo en esta imagen? En esta imagen tenemos solamente huesos del cráneo. Y podemos observar como por ejemplo en el occipital que encontramos un accidente, bueno, se tiene varios accidentes anatómicos, como lo es el agujero magno. Este agujero es donde va a tener conexión con las vértebras y cada uno de los accidentes anatómicos va a tener una razón de ser. No es solo porque así quisieron que se hicieran los huesos, son marcas óseas que van a tener cada una su función, como lo es el occipital con las vértebras o también con las impresiones que tienen en su escama, que va a ser de ayuda para la forma del encéfalo. También podemos observar que la escama del temporal va a tener el mismo tipo de impresiones porque también tiene contacto endocranial con el cerebro. Estos pueden observar que tienen una forma dentada en cada una de sus escamas, en todas sus periferias, ya que esas son sus áreas articulares. El hueso frontal va a tener impresiones como lo es la glabela en su parte o línea media, y también va a tener sus áreas articulares como todos los huesos. En estas imágenes podemos observar el hueso parietal y el hueso etmoides, que estos van a tener también formas irregulares que van a estar por la razón, no porque quieran, sino porque son parte de la cara endocraniana del cráneo. Entonces estos tienen que tener la forma de lo que están protegiendo, porque los huesos del cráneo están protegiendo lo que es el cerebro o encéfalo.